¿Qué tal amigos? Mucho gusto, mi nombre es Carlos Castro, soy egresado de la Facultad de Jurisprudencia, ya egresado desde 2015. En esta ocasión aquí en esta dinámica de Apuntes Juris 2020 me permitieron la oportunidad de hablarles un poco del proceso penal. Sé que ya abordaron algunos temas de justicia alternativa como la suspensión, el acuerdo reparatorio, y creo que también hablaron del abreviado, así que hoy nos vamos a centrar en el proceso ordinario, la normalidad de cómo gira un proceso penal. Para empezar, me gustaría que tengamos en claro tres conceptos que suelen confundirse mucho: proceso, procedimiento y juicio. El proceso es una especificidad de actos que tienen un único fin, que es resolver una controversia. El procedimiento es algo más genérico, es más sencillo. El proceso está lleno de procedimientos y a su vez el juicio es un reproche que hace específicamente el tribunal de enjuiciamiento en un momento dado del proceso. Entonces, no nos confundamos, el proceso tiene procedimientos y un juicio, pero el juicio no tiene un proceso ni el procedimiento tiene un proceso. El proceso penal se compone de 4 partes esencialmente. A veces decimos que son 3, pero hay que reconocer la independencia de la víctima. En primer lugar, tenemos al Ministerio Público como representante del Estado, que es quien investiga y acusa a la persona imputada de haber realizado un hecho que la ley señala como delito en contra de quien es víctima. Todo esto regulado a través de la función jurisdiccional, en este caso de un juez de control o un juez de enjuiciamiento. Nuestra Constitución Política, en su artículo 20, apartado A, fracción primera, define cuál es el objeto del proceso penal. ¿Para qué tenemos un proceso penal? En este punto señala que el proceso penal tendrá por objeto, y voy a enumerarlo: esclarecimiento de los hechos, protección al inocente, procurar que el culpable no quede impune, y 4, que los daños causados por el delito se repare. ¿Qué tenemos que esclarecer? Tenemos que esclarecer que pasó un hecho que la ley señala como delito y que el imputado fue el que lo cometió. En la medida que esclarezcamos estas dos cosas, vamos a poder proteger al inocente, vamos a poder procurar que el culpable no quede impune y vamos a poder reparar el daño que se causó. Si no hay un esclarecimiento de hechos, no se van a poder comprobar los siguientes 3 objetivos del proceso penal. El proceso penal ordinario se compone de 3 etapas: la audiencia inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Esencialmente, la audiencia inicial tiene por objeto, y creo que es lo más importante, hacer una formulación de imputación. También hay la posibilidad de establecer una investigación complementaria, un tiempo para que las partes sigan reuniendo medios de convicción y, si es necesario, pues establecer medidas cautelares a cargo del imputado para asegurar el proceso, la protección de la víctima, testigos y vamos a la etapa intermedia. En la etapa intermedia tiene 2 finalidades: depurar los hechos y depurar las pruebas. De la etapa intermedia tenemos la etapa de juicio. O sea, recuerden que les dije que el juicio es una parte del proceso. En la etapa de juicio se decide si existe el hecho y si el imputado tiene responsabilidad sobre ese hecho. En caso de que eso pase, la etapa de juicio termina la graduación de la pena. Es decir, del catálogo de medidas sancionativas que tiene nuestro Código Penal, vamos a decidir si se impone alguna medida de prisión, si se pone alguna medida de sanción y qué tipo, cuántos años, cuánto tiempo, etc. Todos habrán escuchado acerca del control de la detención y siempre se habla de que en la audiencia inicial parte esencial es el control de la detención. Bueno, pues el control de la detención, al igual que la detención por caso urgente, la citación en libertad y la orden de aprehensión, son solamente formas de conducir a una persona, en este caso el imputado, a la audiencia inicial para que se le formule imputación. En la filmina que ven aquí, ven resaltadas la detención en flagrancia y la detención por caso urgente. Cuando pasan estos 2 casos, se tiene que decidir ante un juez de control si la detención de la persona se hizo apegada a estándares constitucionales y no se trata de una detención arbitraria. Cuando hay una citación en libertad, pues no se decide porque la persona llegó por pie propio. Y cuando hay una orden de aprehensión, el propio juzgador ya autorizó que una persona sea privada de la libertad. Por eso el debate de cómo llega el imputado a audiencia se da únicamente en la detención en flagrancia y en la detención por caso urgente. Las otras partes de la audiencia inicial son la formulación de imputación, la vinculación a proceso, la imposición de medidas cautelares y el plazo de cierre para la investigación complementaria. De todos estos, la más importante para mí es la formulación de imputación. La formulación de imputación es aquel acto donde el Ministerio Público hace del conocimiento del imputado los hechos que se investigan y sobre qué va a versar el proceso penal. Es muy importante porque la formulación de imputación no tiene vuelta atrás, no tiene arreglo, no tiene forma de componerse. Los hechos que se fijen en la formulación de imputación son los hechos que van a seguir todo el juicio.
La vinculación a proceso es si lo queremos ver así, mini juicio donde se decide si ya existe el hecho y hay probabilidad de que el imputado participara, es decir, si vale la pena abrir todo el mecanismo judicial contra una persona por los hechos que el Ministerio Público dice. Aquí únicamente se pide que exista probabilidad de que el imputado haya cometido esos hechos. Es si vale la pena empezar a hacer funcionar todo el aparato por lo que tiene actualmente la investigación. Las medidas cautelares y el plazo de cierre de la investigación complementaria se utilizan de forma muy habitual, pero su naturaleza es excepcional. Es excepcional porque la medida cautelar se debe justificar, incluso la medida cautelar más simple, que es la de presentación periódica del imputado ante una autoridad. Hay que justificar por qué la persona imputada representa un riesgo para la víctima, para los testigos, para el propio proceso penal y para la investigación. Si el imputado no representa ningún riesgo para estos 4 fines, la medida cautelar no tendría por qué existir. Generalmente siempre hay una medida cautelar, pero su uso es excepcional. Y lo mismo pasa con el plazo de cierre de la investigación. El plazo de cierre de la investigación, generalmente siempre hay un plazo para seguir investigando, cuando debería ser excepcional y generalmente debería ser para que el imputado pueda reunir medios para defenderse, porque es el que acaba de enterarse que hay una investigación en su contra. En cambio, el Ministerio Público ya estuvo formulando una investigación en contra de ese imputado, por lo que lo ideal sería que el plazo se usara solo cuando fuera necesario y en teoría solo para que el imputado pudiera reunir pruebas o medios de prueba para defenderse. Suele haber ocasiones en que por la premura de los casos, como cuando hay una detención en flagrancia, pues en 48 horas no se puede desarrollar toda una investigación, por eso el plazo es común. Sin embargo, lo ideal sería que el plazo de investigación complementaria fuera de uso excepcional. Estas 4 etapas eran las que comprendían la audiencia inicial. Cuando hay una detención, hay una más, que es el control de la legalidad de detención, la formulación de imputación, la vinculación al proceso, las medidas cautelares y el plazo de cierre para la investigación complementaria. Lo que une a la audiencia inicial con la etapa intermedia se denomina formulación de acusación. Una vez que se ha terminado el tiempo que se dio para la investigación complementaria, el Ministerio Público, haciendo un análisis objetivo de lo que le ha arrojado la investigación y lo que ha arrojado en su caso la investigación del imputado y de la víctima, decide si de verdad va a acusar o si no tiene elementos para seguir el proceso en contra de la persona imputada. Feneciendo ese plazo de investigación complementaria, tiene 15 días para por escrito formular una acusación. Esa formulación de acusación se lleva al juez de control y es el juez de control quien programa una fecha para la audiencia intermedia, que es la fase oral de la etapa intermedia. La etapa intermedia va a comenzar con la formulación y presentación de acusación por el Ministerio Público y vamos a ir a la audiencia intermedia, que es donde vamos a decidir entonces nuevas cosas. ¿Cuál es el objeto o el objetivo de la audiencia intermedia? Esencialmente son 2: decidir sobre admisión y exclusión de prueba y decidir qué hechos van a ser controvertidos. Los hechos controvertidos por defecto van a ser aquellos que se hicieron en la formulación de imputación desde la audiencia inicial, por eso les digo que es muy importante, y que ahora se ven materializados en la acusación que presentó el Ministerio Público. Hay que decidir como partes y ser objetivos qué vamos a ir a pelear a juicio. Si vamos a ir a pelear que los hechos sucedieron un martes o si es irrelevante que sucedieran el martes, que era de día, que era de noche, la causa de la muerte, el nombre de la víctima, todo eso es algo que se tiene que decidir. Algunas estrategias, tanto de defensa como de acusación, implican el reconocimiento de que ciertos hechos pasaron. Por eso el código da la opción de que no todo lo peleemos. Otra de las partes es la admisión y exclusión de medios de prueba. El código dice y la ley permite que todas las cosas se puedan probar de cualquier forma. Sin embargo, eso no implica que todo vaya a ir a juicio. Tenemos que quitar aquellos medios de prueba, tanto del Ministerio Público, de la víctima y de la defensa, que sean impertinentes, que sean innecesarios, que sean sobreabundantes, que sean ilícitos, que se hayan obtenido violando alguna disposición de la ley, del código, o que para su desahogo se tenga que controvertir alguna disposición del propio código. Este sería un tema que abarcaría más de todo una clase, por lo que ahorita solo los mencionaré, pero el debate y exclusión de medios de prueba es una de las partes más importantes porque muchas veces ahí se ganan o se pierden casos. Recordemos que cuando no se prueba algo, el mejor beneficiado es el imputado, entonces a las fiscalías, a los ministerios públicos les interesa tener medios de prueba. Medios de pruebas excluidos significan muchas veces, no siempre, menor posibilidad de acreditar la acusación. Nuestra etapa intermedia
termina al finalizar la audiencia intermedia. ¿Con qué? Con la emisión de un auto de apertura. Ese auto de apertura incluye los hechos que van a ser materia de debate, que ya depuramos, los medios de prueba que tendrán las partes y cuándo será el juicio oral, la audiencia de juicio, donde se va a decidir todo. Hasta antes de la emisión del auto de apertura de juicio oral, el procedimiento lo dirige un juez que se llama juez de control, una persona que va permitiendo que las partes estén en igualdad de condiciones para hacer valer sus pretensiones, no que las partes sean iguales. Tenemos que tomar en cuenta que la víctima está asesorada por un abogado y está representada por un ministerio público que a su vez pertenece a una de las estructuras de poder más grande, que es una fiscalía o una procuraduría, mientras que el imputado pues tiene a su lado a su abogado o a la defensoría pública. Hay una desigualdad evidente, pero la función del juez de control es que esta desigualdad no signifique injusticia. Esa es una de las funciones esenciales del juez de control. Desde que hay el control de detención hasta que se emite el auto de apertura a juicio oral, el encargado es el juez de control. Después de aquí pasa a ser un tribunal de enjuiciamiento. Este tribunal de enjuiciamiento puede estar constituido por 3 jueces o por un solo juez, hablando de tribunales unitarios. Ya depende de las particularidades del estado donde se esté llevando a cabo el juicio. Cabe mencionar que el tribunal de enjuiciamiento nunca puede estar conformado por alguien que ya fue juez de control. La idea es que venga una persona o varias personas que no conocen nada del caso para no venir con una preconstitución cognitiva de que la persona imputada es o no culpable. La etapa de juicio a su vez tiene 3 momentos: el juicio oral, la emisión del fallo, y si el fallo fue condenatorio vamos a tener la audiencia de indivisión de sanciones y reparación del daño. La parte que más famosa es, pues claramente es el juicio oral, porque es la que más suena, la que más nos deja ver qué pasó. En esta audiencia de juicio oral tenemos 3 momentos también: los alegatos de apertura, la producción de prueba y los alegatos de clausura. El alegato de apertura es una técnica muy sencilla en la que cada parte expone qué va a pasar durante el juicio, qué van a decir sus testigos, sin desahogar propiamente el contenido de los testigos, y cómo es que eso está sustentado en una ley y por qué hay que hacer lo que pide: condenar o absolver según sea víctima, ministerio público o defensa y imputado en su caso. La producción de prueba es la parte más importante del juicio. Es donde el tribunal no va a leer lo que ya dijeron los testigos en un registro de investigación donde dieron una entrevista, sino que va a escuchar de propia voz de los testigos, los va a ver, los va a escuchar, va a ver cómo desarrollan su testimonio, las incoherencias, las fortalezas, todas las particularidades del testigo. Después de esta producción de prueba, que también tiene reglas muy específicas que bien podríamos hablar de ellas durante 3 o 4 horas, pero lo vamos a hacer así sumariamente. Después de esta producción de prueba vienen los alegatos de clausura por las partes. Cada uno de ellos debe de hablar de lo que produjo en juicio y cómo se relaciona con la norma. Ese es un ejercicio de argumentación por excelencia, lo que mejor tiene que hacer un abogado. Una maestra mía decía que aquí es cuando un abogado se luce, que es cuando dice si sabe argumentar o no sabe argumentar. Y efectivamente, básicamente tiene que decidirle al tribunal de enjuiciamiento por qué el fallo que esté pidiendo, sea de condena o sea de absolución, quedó probado o sustentado con la ley y con los testigos desahogados. Después de eso, el tribunal de enjuiciamiento delibera y emite un fallo. El fallo es el sentido de la sentencia, puede ser condenatorio o puede ser absolutorio. Si el fallo es absolutorio, significa que puede que se haya esclarecido el hecho, pero que la persona imputada no es responsable. Ahí terminaría el juicio oral si fuera absolutorio. Si es condenatorio, significa que se esclareció el hecho, que se probó que hubo un delito, un hecho que la ley señala como delito, y que se probó más allá de toda duda razonable que la persona imputada lo cometió y que no le existe ningún tipo de justificación a su conducta, que no fue en legítima defensa, que no fue en estado de necesidad, que lo hizo sin que hubiera alguna justificación. Terminando esto, el fallo, cuando es sentencia condenatoria, nos vamos a la etapa de individualización de sanciones y reparación del daño. Al principio yo les decía que la sanción se gradúa dependiendo de cuál sea. La más común, porque nuestros códigos penales tienen prisión para casi todo, es exactamente la pena privativa de la libertad o la prisión. En este momento toca decidir en un ejercicio muy similar al que hubo en el juicio oral, de entre la mínima y la máxima, cuántos años le van a tocar a la persona imputada para permanecer en prisión, supuestamente ejerciendo la reinserción social y preparándose para volver como un ciudadano cuando termine. Y la forma y la cuantía en que habrá de reparar el daño, pero no hablamos de un daño económico, hablamos de una reparación de un daño integral. Es decir, medidas de satisfacción, rehabilitación, compensación y sustitución.
es lo ideal, pero atendiendo a la naturaleza del hecho delictivo, pues vamos a tratar de que todas se cubran. No siempre se puede, tratándose por ejemplo de un homicidio, pues no va a haber una medida de restitución porque no tenemos las capacidades físicas y materiales para restituir la vida de alguien, pero sí podemos hablar de una compensación económica, sí podemos hablar de una garantía de no repetición, sí podemos hablar de otro tipo de garantías. Básicamente ese es nuestro proceso penal, que inicia con la formulación de imputación, iniciará con el control de detención en caso de que la persona haya sido detenida sin autorización del juez, por flagrancia o por detención en caso urgente, y culminará con una sentencia. Si es absolutoria, ahí termina. Si es condenatoria, con una sentencia que incluya la graduación de la pena y de la sanción. Entonces, hoy no hablamos de la suspensión, del acuerdo reparatorio ni del procedimiento abreviado, porque esas son formas no ordinarias de llevar a cabo un proceso penal. Esto que les mencionamos hoy es la forma ordinaria, que lo ideal es que nunca tengamos que hacer una forma ordinaria de proceso penal, que valoremos las otras formas, pero es para lo que debemos estar listos, sobre todo aquellos que quieran decidirse o empezar a trabajar en el tema penal. Espero que les haya servido mucho o poco esta explicación. Les agradezco de nuevo la invitación por parte de Apuntes Juris 2020 y pues muchas gracias de nuevo, creo que ya lo dije 3 veces, pero el agradecimiento sigue. Estamos para cualquier comentario, las 24/7. Gracias.